A reading from the first letter of St. Paul. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como a hombres de espíritu, sino como a gente débil, como a cristianos todavía en la infancia. Por eso los alimenté con leche, no con comida porque no estaban para más. Por supuesto, tampoco ahora que siguen los bajos instintos. Mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, es que seguían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera. Cuando uno dice yo estoy por Pablo y otro yo por Apolo, no son como cualquiera. En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Agentes de Dios que los llevaron a la fe, cada uno como lo encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios. Son también edificio de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su mirada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya. El Señor me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres y liberar a los cautivados. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó. Ella levantándose enseguida se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea.
Verbum Domini. Last tibi Christe. I must proclaim the good news of the kingdom of Debo proclamar las buenas nuevas del reino de Dios porque para esta finalidad he sido enviado. Jesús nos llama a nosotros a la fe y a la conversión, creer en Él, al enviado por nuestra salvación por el Padre, el gran mediador, nos dicen las Escrituras. Toda la salvación es por Él. Él es la plenitud de la verdad, de la gracia. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús nos dice que algo profundo, tengo que proclamar las buenas nuevas del reino de Dios por este propósito que he sido enviado. Es su propósito fundamental, el predicar este reino, llamarnos a la fe por Él para disfrutar de la salvación. Jesús nos envía a nosotros este gran hombre, este gran mandato misionero, según los evangelios de Marcos, hacia la totalidad de la creación. Aquel que cree será salvado, dicen. Así que tenemos un papel que desempeñar también en predicar este reino y ayudar a otros a venir para encontrar a Jesús y creer en Él. En Concilio Vaticano II, el documento sobre la Iglesia dice claramente que todos tenemos una obligación de diseminar la fe, la responsabilidad de que todo discípulo tiene, de acuerdo con su capacidad, en la vocación que sea para diseminar esa fe. Todos somos misioneros en ese sentido. El Evangelio según San Juan nos dice que todo aquel que cree en Él y su nombre tendrá el poder para ser hijo de Dios. Por lo tanto, debemos ser obreros en ese viñedo, tratando de ayudar a otros a creer, diseminar la fe, para que puedan convertirse en hijos de Dios también. En Juan Pablo II, en su encíclica La misión del Redentor, él escribe que la Iglesia es eficazmente, concretamente, está al servicio del reino. Esto se ve particularmente en su prédica, que es el llamado a la conversión. La prédica es la forma fundamental en que la Iglesia habla sobre la llegada del reino en la parte individual y en la sociedad, también en la forma fundamental, mientras más mejor, ¿no? Hace creo que un año que estamos hablando sobre esto, estimulándolo, necesitamos el enfoque sobre la cualidad, la calidad de ayudar a los otros a llegar a la fe. El Papa dice en su encíclica del Redentor que la Iglesia sirve al reino mediante el establecimiento de comunidades y de iglesias nuevas, y Él les guía a estas comunidades, a iglesias particulares para abrirlas a otros en su servicio. La Iglesia disemina el Evangelio, que es una expresión del reino, y pide a la gente que acepte la reclamación de Dios. El diálogo, la promoción y la paz son metas todas y forman parte de su misión de servir al reino de la Iglesia, nunca perdiendo de vista la salvación escatológica en Cristo. El Papa añade que por su intercesión, por sus oraciones y en el pedir al reino y hacerle crecer en nosotros, decimos que venga tu reino. Y eso es también para la promoción del reino. El Papa Juan Pablo II hace que esto es lo que nos enseña el Papa hoy. Jesús dice en el Evangelio que está proclamando el Evangelio, estamos compartiendo en su misión y en su obra. El reino es el don de Dios. El Espíritu Santo es el agente principal
today's message, I believe. Y ese es el corazón de la homilía de hoy. Dios está obrando por medio del Espíritu, dando el incremento, haciendo eficaz las obras de la iglesia y de sus discípulos y de los discípulos de Cristo, que sean eficaces y fructíferos. Vemos esto en el Pentecostés. El Espíritu Santo viene sobre aquellos que son discípulos y las hace que los discípulos y les da una nueva osadía, un nuevo ímpetu y los envía para ser testigos y tener este papel profético en la sociedad. Pablo dijo hoy, yo sembré el agua de Apolo, pero Dios causó el crecimiento. Sí, todos tenemos esta obra que realizar, pero es el Espíritu Santo el que trae el fruto. Dios da el incremento y vemos esto en diferentes parábolas. El agricultor que planta la simiente y luego se va a dormir y crece por su propia fuerza la semilla, su propio poder. Y todo eso es algo misterioso. Primeramente es una hojita y luego lo fructífero de ello, la simiente. Somos como nos enseña Dios, que hacemos esta parte de nosotros. Así que aquel que planta o aquel que riega no hace nada. En realidad es lo que nos dice el Señor. Somos instrumentos todos que Dios nos utiliza para su propósito. Hoy, Pablo, en esta carta, la primera carta de Corintios, está tratando de traer una nueva unidad, una armonía a la iglesia en Corinto. Escuchamos en Corintios acerca de diferentes facciones. Yo pertenezco a Pablo, o a Cefos, o a Apolos, y están diciendo, fui bautizado por esta persona o por aquella, y tengo cierta precedencia por sobre los demás. Quizás podamos decir que es un culto de la personalidad, y Pablo está tratando de acabar con eso, de esas facciones. Quiere proclamar la unidad, está diciendo que Jesús es el Salvador. Podemos decir eso en la iglesia. Hoy quizás hay divisiones entre diferentes ministerios a lo largo de lo que es la obra que se hace diferente en la iglesia. En lo que hay en el corazón de ellos esta exaltación de mi obra es la más importante, es decir, no viendo eso que es la obra de Dios, y que el enfoque es en lo que yo estoy haciendo para ser verdaderos discípulos que sirvamos, que nos damos de nosotros mismos y no buscamos lo que estamos recibiendo de regreso. No hemos de alimentarnos del pueblo, alimentar a nuestro ego, sino el dar libremente todo. No es acerca de nosotros, en otras palabras, es el Espíritu Santo que da el incremento, nos utiliza a nosotros como sus instrumentos. La Madre Angélica decía a los hermanos que deberíamos orar como misioneros a diario, Señor, úsame. Cuando estemos en el aeropuerto o en la tienda de víveres, digamos, Señor, úsame hoy, quizás tan solo sea una sonrisa, una buena palabra, una pregunta, quizás algún tipo de estímulo que daremos a alguien, pero utilízame, Señor, como instrumento tuyo. Renero Cantalamessa, el predicador, en una de sus homilías, utiliza esta frase de las parábolas, es decir, siembra la simiente y vete a dormir. Es decir, deja que Dios dé el incremento. Podríamos decir, ve y vete a almorzar. Haz lo que puedas y entonces vete a almorzar y deja que Dios haga el resto. Si nos fijamos en la parábola del sembrador, él está echando la simiente y algunas de ellas caen en el camino, otros sobre rocas, otras en arbustos espinosos y algunos en buen terreno. Sin embargo, la semilla a ella no le preocupa, sino lo que él tiene que hacer es tirarla. Es el Espíritu Santo el que hace que esta sea buena semilla. No puede controlar uno a la semilla. Uno no puede hacer que una persona sea una buena semilla. Es una cuestión de fe.
y de conversión personal. Mi trabajo es el echar esa semilla. Father Raniero Cuando el padre Genero ante la mesa vino a Birmingham no hace mucho, dio una hermosa charla en una de las universidades locales y hablaba sobre la prédica para convertirse en mejores predicadores y proclamadores de los evangelios. Tenemos que hacer lo que hicieron a principios de la iglesia, ir a Pentecostés. Necesitamos ese Espíritu Santo, tenemos que ser transformados por Él, tenemos que orar por la llegada del reino y servir de manera altruista en una forma en que nos damos cuenta de que no somos más que instrumentos, que es Dios el que da el incremento y podemos tener el desapego para hacer lo que yo tengo que hacer y orar que el reino venga.